muchos paleros o pinos nuevos que son rayados actualmente, que después se consagran de tata, muchos de ellos llegan al hastío, al cansancio religioso, sin que nadie le enseñe nada, sin que le enseñen a cómo trabajar con las patipembas o signos religiosos, y esto llega a cansar tanto al creyente que muchos de ellos dejan la religión. A pesar de que ahora con estos videos de Tati Iraca Batalla Mundo, muchas personas se han embullado a seguir en estas manifestaciones porque han encontrado en sí una puerta abierta que los puede estar guiando hasta ciertos pasos. Queremos decir que hacer patipén bajo signo no es todo lo que hace el palero, y llevando consigo la forma primitiva de los munanzos congo o del munanzo congo, munda praca, monte tiene garabato, mombala, en toquín mayumbe. Las representaciones de los tarros van a estar en la influencia de Centella cuando hace sus trabajos. Podemos ver la calabaza que nos representa a Mamá Chola, la caridad del cobre, y cuando hacemos este tipo de signos es que queremos o emprendemos una guerra en contra de nuestros enemigos. Esa es la razón que el palero trata de que su enemigo lo coja a la justicia, muchas veces mandando un espíritu mujer que lo haga tener problemas para que él vaya directo para la cárcel. El palero utiliza todas las formas que sabe en contra del enemigo, y así logrando vencer a ese enemigo capaz de envidiarlo, a ese enemigo capaz de hablar de él, a ese enemigo que está constantemente echándole brujería sin tener razón. Una de las cosas importantes de la religión es tener razón cuando usted hace un trabajo para poderse defender de la brujería o mayumba que hacen otros en contra de uno. Los que estamos en esta religión sabemos que constantemente las huangas o guerras se presentan con otros panguiames de otros munanzos congos, ya que envidian la forma de trabajar de los paleros, y como todos se creen mejor que otros, pues siempre subsisten las huangas o guerras que trae consecuencias no solo al gangulero, sino a la persona que vive con él, puede ser su esposa o sus hijos o su madre o sus hermanos. Esto trae consecuencias devastadoras para aquel que no sabe tener una guerra de espíritus con otro gangulero. Esta es la razón que estamos enseñando de que usted tenga estos signos como usted lo está viendo aquí, para presentarle una guerra utilizando muchas veces un pequeño ataúd que ponemos alante de los tarros de centella, utilizando palo malambo, palo jiquí, ébano negro, palo vencedor y otros palos que podemos utilizar, muchas veces utilizando bejuco berraco o bejuco rabo de cochino, para así amarrar
al enemigo y tratar de que este enemigo tenga problemas con la justicia, o lo coja un alcahueto o lo coja un carro en la calle. Esto siempre se ve en esta religión porque no se para de estar en guerra con otros ganguleros. Otros ganguleros cuando hacen o tienen guerra con otro que es palero, tratan de romper la enganga, y esta enganga puede resultar hasta rajarlas de los espíritus que pueden mandarse. El palero puede hacer enviaciones o arreos con los espejos. Bueno, ese es otro tema que vamos a hablar y vamos a presentar más adelante, cómo el palero envía espíritus con los espejos. Eso es otra cosa que se han mantenido en tabú y que la mayoría de los anguleros lo desconocen. Yo voy a hablar de eso más adelante y vamos a exponer un trabajo con los espejos para que usted sepa cómo es que trabaja un gangulero cuando tiene guerra con otro. Muchas veces van al cementerio a enterrar un muñeco, muchas veces entierran el muñeco en la misma enganga o lo ponen encima de los fundamentos de enganga para así que los espíritus vayan huriando encima de esa persona y lo vayan a buscar donde se encuentra y lo estén maltratando cuando esta persona duerme, dándole embelazo o garabato desde la cabeza a los pies, y esta persona no descansa y se empieza a sentir un poco alterada de los nervios, trayéndole así consecuencias graves. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que ustedes tengan una idea precisa de cómo el gangulero en la intimidad de su munazo congo trabaja. Siempre se ha mantenido en un tabú y demostrando cada patipemba o signo, llegamos al convencimiento de la fortaleza que ejerce estos espíritus encima de cualquier persona o trabajo que se haga a otra persona o otro enemigo. De esta manera representamos la empaca o vititi mensu, tarro sellado mágico que sirve para la adivinación de la persona que viene en busca de un trabajo. Podemos decir que diferentes formas que existen de realizar los trabajos nos lleva al convencimiento de la fortaleza de la propia naturaleza, de los árboles, de las hierbas aromáticas y el complemento de la fuerza y el poder que ejerce estos inquisis de enganga, espíritus que son esclavos, espíritus que son oscuros. Todas las engangas cristianas o no cristianas, judías, todos trabajan con espíritus oscuros. Los espíritus de luz no se alimentan con sangre, ni se le echa aguardiente, ni se le echa humo de tabaco. Los espíritus de luz se alimentan de fluidos, de un vaso con agua o una copa, y muchas veces se le pone flores para su desenvolvimiento. Los espíritus de enganga son espíritus oscuros. Cuando usted incumple estas reglas conga, estos mismos espíritus se lo comen a usted. Los espíritus pueden perjudicar a la mujer con que vive con usted haciendo el acto sexual con ella. Por eso debemos pintarnos la cara o el rostro cuando hacemos un trabajo directo con la enganga o con los fundamentos, porque esto no permite que el espíritu nos conozca directamente, y al pintarnos la cara o rayarnos la cara nos representamos como ellos lo hacen. Si bien sabemos que esta flecha está representando el agua del río, representa también por el camino de Indoquín, pero
en la representación de Mamá Chola, si bien podemos ver que hay 2, 4, 6 y 7 entre círculos y bisongos, representando, comenzando en 0 y terminando en 0, para que esto represente a Mamá Chola. Si bien, si hacemos la representación en vez de abajo del endoque, empezar con cruce y terminamos con cruce, determinando 7, estamos representando a Sarabán, a 7 rayos, y así vamos cumplimentando directo con estas identidades. Cuando pintamos 5 rayas y la atravesamos, queremos decir que estamos trabajando con Mamá Chola, la caridad del cobre, pero con espíritus inquisis de Nganga, que en vida eran paleros. Cada signo es representativo de una identidad, donde podemos ver este círculo con 2 círculos adentro, con una flecha hacia abajo, representando también a Mamá Chola, la caridad del cobre. Siempre los signos tienen que ser unos para arriba y otros para abajo, porque la identidad, el Inquisi Malongo o el Inquisi de Mamá Chola, tiene que entrar y salir al trabajo, si no se estanca en él y no avanza, y muchas veces se quedan las corrientes, perjudicando a las personas que están presentes en el trabajo, trayéndole dolores de cabeza y muchas veces problemas cuando salen a la calle. Por eso tenemos que tener las patipembas o signos, y la importancia que tienen estos signos es que tienen que tener entrada y salida al trabajo, si no se estanca el espíritu. Las ñocas representativas de Mamá Chola juegan una parte importante en la representación de espíritus. La cruz con 4 muecas a los lados está representando que no puede existir ningún espíritu de Nsambi que venga a perjudicar el trabajo que se está haciendo, que es directo con Endokin, pero por los caminos de Mamá Chola, la caridad del cobre. O Mariquilla Hue, como es conocido cuando está en guerra con otros enemigos. Wiri yo dicen Ganga, dice Wiri yo, dice Pato, dicen en Fumbe que cuenta, dicen Cheche. Dice tú Bauria, dicen los mundeles, dicen porque yo manda. Dice yo soy, dicen Tatiraca, dice batalla, dicen mundo, dicen de mundo a placa, dice Yacana funda, dicen que le kuna manguaco, Yacunana fulumba, dime, y aleco canayaco, eso limba de una mamba. Yacacumba, dicen Brundanga, Baguinda Vela, saca empeño, rompe compone, dicen son los propios somondongos en que mismo un bala, son los propios indoques los que cuentan en combo. Wiri yo dicen carajo, Mamá Chola, dicen carajo, dice Wiri yo, dicen el cuyo, dicen carajo. Dice, ya está, dicen que Mamba, dicen que Urian Sila, dicen Jokuma, dicen Talanquera. Dicen Junjo, y Amaca, dicen Kumanfunda. Dicen Lembembere, dicen de Lembembere. Dice Endo, Leco, dicen Carajo. Dice de Milunto, dicen de Milunto, dicen Carajo. Dicen Batalla Mundo, dicen Taca en Boda, dicen todos los diames, dicen de Agüe, dicen Pa' que cuende, dicen Cheche, dicen todos Mundeles, dicen todos los Muanas, dicen todos Guatoco. Dicen para que vaya, dicen Piango, dicen Sila, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen Carajo. En el mundo fantástico de los paleros, la forma primitiva con que son dichos y hechos estos trabajos juega una parte importante cuando el palero, de un modo o de otro, representa a las diferentes identidades que van a luchar en contra de sus enemigos. Un salamaleco para todos los tataíta allá y en Gueyo, y que Sambiampungo cutare todos los días me da güey. Que todos los días lo cuide y sobre todo hoy, que Zambia maracutara. Dice, no hagan mal, dedícase a hacerles bien, pero aprenda también esto.